Hola y bienvenidos a esta serie de JavaScript en la que estaremos viendo sus fundamentos hasta los temas más avanzados de este lenguaje. La serie va a estar dividida en secciones, comenzando por esta primera sección introductoria, y la idea es que si ustedes están comenzando en el mundo del desarrollo o tienen dudas en algún tema en particular, pues esta serie les sirva como guía. Algunos conceptos pueden sonar muy técnicos al principio, pero es fundamental que se familiaricen poco a poco con la terminología y al mismo tiempo que vayan incorporando esos términos en su lenguaje. Digamos que el uso preciso de la terminología técnica es clave para buscar información de manera eficiente, comprender la documentación y sobre todo comunicarse mejor con otros desarrolladores. También es importante destacar, pues esto más a nivel personal, que el uso del vocabulario técnico adecuado en entrevistas y pruebas técnicas nos permite expresarnos con mayor claridad y confianza. Y pues esto demuestra nuestro conocimiento y dominio de la tecnología, lo que puede marcar una diferencia positiva en nuestra presentación personal. Así que comencemos por definir qué es JavaScript. Técnicamente es un lenguaje de programación de alto nivel, dinámico e interpretado. Cuando decimos que es un lenguaje de alto nivel, nos referimos a que tiene una sintaxis que nosotros como humanos podemos interpretar. Es decir, posee un nivel de abstracción tal que nos permite intuir el significado de cada una de sus funciones, instrucciones y recursos en general. Por dinámico se refiere a que sus tipos de datos y estructuras pueden cambiar durante la ejecución del código. Es decir, yo puedo definir una variable de tipo numérico asignándole el valor de un entero y después sobreescribir su valor a una cadena de texto o incluso a un tipo de dato booleano, sin que esto me represente un error en el código. Por último, un lenguaje interpretado es aquel cuyo código se ejecuta línea por línea en tiempo de ejecución, es decir, mientras se está procesando y ejecutando. Los navegadores web interpretan el código JavaScript por medio de un motor, el cual es simplemente otro programa que lee una línea de código, la convierte en una instrucción comprensible para la máquina y la ejecuta inmediatamente para que nosotros podamos ver el resultado en pantalla si es el caso. JavaScript por sí mismo tiene un núcleo con sintaxis definida y un conjunto de APIs integradas que incluyen tipos de datos, estructuras de control y funciones estándar. Con ellas, pues vamos a poder manipular, por ejemplo, cadenas de texto haciendo diferentes tipos de transformaciones. Para que podamos trabajar con un lenguaje de programación, necesitamos de un host environment o ambiente anfitrión, el cual es el entorno en el que se ejecuta nuestro código y que proporciona APIs y características adicionales a las que incluye el lenguaje base. Esto nos brinda, por ejemplo, métodos con los cuales podemos capturar la información de un usuario desde un formulario, imprimir información en pantalla, acceder a archivos o realizar peticiones de red. Originalmente, el host environment de JavaScript eran los navegadores web como Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, entre otros. Sin embargo, con la aparición de Node.js en 2010, JavaScript adquirió un nuevo entorno de ejecución fuera del navegador, permitiéndole interactuar directamente con el sistema operativo. Esto amplió enormemente las capacidades de JavaScript, ya que con Node.js ahora es posible leer y escribir archivos, crear servidores HTTP, construir aplicaciones de backend con acceso a la red y al sistema de archivos y pues muchas otras cosas más. Después de esta pequeña introducción, entremos en materia y comencemos por ver de qué forma puedo ejecutar código JavaScript. Y una de las formas más rápidas es usando un navegador web. Si tienen Google Chrome instalado, por ejemplo, solo ábranlo y vamos a acceder a las herramientas de desarrollo del navegador presionando la tecla F12 si están en Windows o Command F12 si están en Mac, o también desde el área de contenido del navegador pueden hacer clic derecho y dan clic en Inspect o Inspeccionar. Y lo que tenemos aquí son las herramientas de desarrollo del navegador y pues vamos al menú de la parte superior y seleccionemos la pestaña que dice Sources. Luego en la parte inferior se nos abren más opciones. Vamos a dar clic en este botón que tiene un icono de doble flecha y seleccionamos la opción Snippets. Luego en la parte de abajo vamos a dar clic en New Snippet y vamos a darle un nombre a este snippet. Puede ser el capítulo número 1, intro. Y acto seguido necesitamos especificar la extensión de este archivo. Podemos ver a las extensiones como un tipo de identificador que le permite a las plataformas saber qué tipo de lenguaje contiene un determinado archivo. En este caso, para JavaScript debemos usar la extensión .js. Entonces damos Enter
Y en la parte de arriba podemos empezar a codificar en JavaScript. Lo podemos hacer directamente en el archivo o snippet. Y para ejecutarlo, vamos aquí en la parte inferior y presionamos el botón de play o simplemente usamos los comandos Control Enter o Command Enter si están en Mac. Ejecutamos y el resultado de la ejecución de este código la vamos a tener en la parte inferior, que es la consola. De hecho, podemos programar directamente también en la consola. Podemos definir otra variable con el valor de 11 y si damos Enter, ejecutamos directamente la línea de código. Otra forma de correr código JavaScript en nuestra máquina es utilizando Node.js, para lo cual podemos ir directamente al buscador y escribir Node.js. Nos vamos aquí al primer enlace y descargamos desde esta opción el ejecutable de Node.js. Una vez lo tengan descargado, lo ejecutan. Simplemente dan clic en siguiente, aceptan términos, siguiente, siguiente, siguiente e install. Le dan clic en finalizar y vamos a abrir una consola del sistema operativo. Puede ser simplemente el command prompt en Windows. Lo abren y escriben la palabra Node. Dan Enter y aquí ya podríamos ejecutar código JavaScript. Podemos declarar la misma variable y igual a 11, dan Enter y si quiero imprimir la variable por consola simplemente la llamo y pueden ver en la parte de abajo que ya está por adelantado dándome el valor de la variable. Igual puedo dar Enter y obtengo el valor de la variable. Esto es la forma de hacerlo con Node.js, pero para el tema de esta serie va a ser más fácil utilizar los snippets. Y pues comencemos por entender qué significa esta línea de código que estamos viendo en pantalla, que son let y igual a 1. Y pues hablando de lo que no entendemos, comencemos por saber que en un lenguaje de programación nosotros podemos agregar comentarios o descripciones que nos ayuden a recordar qué hace cada línea de código. Esto es algo muy útil y muy frecuente en programación, puesto que el código tiende a extenderse muchísimo y a veces olvidamos qué hace o para qué creamos una determinada variable. Entonces, en JavaScript la forma en la que podemos hacerlo es con los caracteres de / seguido de el texto que queremos agregar. Utilizamos / si el comentario que vamos a agregar es de una sola línea o si son varias líneas. Si es un comentario muy extenso, podemos utilizar otra forma que es el / asterisco asterisco / y en el centro de los asteriscos podemos dar Enter y podemos agregar en los comentarios en diferentes líneas. Con estos caracteres simplemente le estamos dejando saber al navegador que estas líneas del archivo corresponden a un comentario y por ende no las debe procesar, simplemente las omite. Dicho esto, pues dejemos este comentario para recordar qué significa. Luego, en general en los lenguajes de programación hay algo que se conoce como declarar una variable. Para declarar o crear una variable lo hacemos usando una palabra reservada que es let, seguido del identificador o el nombre que le vamos a dar a la variable, en este caso X. Y estas son las instrucciones, lo que conocemos como declarar una variable. Simplemente es crear como tal un identificador en el cual vamos a almacenar un determinado valor. Entonces, una vez declarada la variable, podemos en otra línea decir qué vamos a guardar en esta variable. Entonces, por ejemplo, en la variable X voy a decir que quiero guardar el número 11. Esta línea de código es lo que se conoce como asignación, en donde yo a la variable declarada le asigno un determinado valor. Entonces tenemos declarar una variable y asignar un valor a una variable. Entonces, para asignar un valor utilizamos el operador de igual. Podemos también reasignar un valor a una variable. Voy a la siguiente línea y digo que ahora la variable X va a tener el valor 15 y aquí he reasignado el valor de esta variable. Decíamos que JavaScript es un lenguaje dinámico porque pueden ver que mi variable X tiene valores numéricos, pero también puedo almacenar valores de tipo string, que simplemente es una secuencia o cadena de caracteres que vienen delimitadas por comillas dobles o comillas sencillas. Normalmente ustedes van a ver que se utilizan comillas sencillas, pero pues pueden utilizar comillas dobles también. Y en la mitad colocamos nuestro texto. Y también podemos almacenar otro tipo de dato, que es el dato booleano, que simplemente son valores lógicos de true o false o verdadero y falso. Es por esto que decimos que JavaScript es un lenguaje dinámico, puesto que mis variables pueden tomar distintos tipos de dato. Hay otros tipos de dato que es el null, que significa sin valor, y otro que es
un definer, que es otro valor especial como lo es null, que también vamos a estar viendo más adelante. Luego tenemos otro tipo de datos muy importante, que son los objetos. Esto simplemente es una colección de pares de clave-valor que nos sirve para almacenar datos de forma más estructurada. La sintaxis de un objeto es la siguiente. Declaramos una variable con el identificador de persona y asignemos el siguiente valor. Los objetos vienen delimitados por el carácter llaves y dentro de estas llaves almacenamos la clave con su valor. Entonces damos enter y vamos a crear una llave con el identificador de nombre, y para asignar un valor a una llave utilizamos el carácter dos puntos seguido de el valor, que para este caso digamos que es un string, y coloquemos el valor de Pablo. Si queremos crear una siguiente clave valor, colocamos el carácter coma, damos enter y creemos la siguiente clave con el identificador de edad y demos el valor de 30. Y esta como tal es la estructura de un objeto. Por supuesto, en próximos videos vamos a ver más a detalle lo que son este tipo de estructuras, pero por ahora quédense con esta definición. Ahora, para acceder a las keys o a las propiedades de un objeto, lo hacemos de la siguiente manera. Llamamos al objeto punto y seguido de esto el nombre de la propiedad. Vamos a ejecutar esto en consola para ver lo que tenemos. Déjenme limpiarla, que por cierto lo hacemos con este botón de aquí arriba. Ejecutamos y observemos que nos retorna el valor de la propiedad nombre. Otra forma de acceder a las propiedades de un objeto es con la siguiente sintaxis. De nuevo, llamamos el nombre del objeto y esta vez colocamos llaves cuadradas y dentro debemos colocar el nombre de la propiedad o la key entre comillas sencillas o comillas dobles. Entonces, para este caso, imprimamos el valor de la clave o la propiedad edad y ejecutemos de nuevo y observemos que tenemos impreso el valor de la propiedad edad. Al igual que con las variables, nosotros podemos reasignar los valores de una propiedad de la siguiente manera. Recuerden, usamos el operador de asignación, que es el signo igual, seguido del valor que le queremos dar. Y de nuevo, imprimamos el nombre de la propiedad. Esta vez utilicemos la sintaxis de punto y ejecutemos el código nuevamente y vemos que tenemos el valor que asignamos anteriormente. Podemos crear también nuevas propiedades en el objeto de la siguiente manera. Llamamos el nombre del objeto, de nuevo punto o corchetes cuadrados y escribimos el nombre de la nueva propiedad, que para este caso digamos que es ciudad, y asignemos el valor de un string y digamos para este caso que es de Madrid, e imprimamos el valor de esta nueva propiedad. Ejecutamos y tenemos el valor de la propiedad que acabamos de crear. La siguiente estructura de datos que es muy importante en JavaScript son los arreglos, y la definición técnica de un arreglo es una lista numéricamente indexada de valores. Por indexados nos referimos a que cada elemento de la lista tiene una posición numérica secuencial que comienza en 0. Es decir, comencemos por ver la estructura de un arreglo. Entonces, de nuevo, vamos a crear una variable arreglo y la estructura de un arreglo es la siguiente. Abrimos llaves cuadradas y dentro comenzamos a agregar nuestros elementos separados por coma. Entonces, por ejemplo, digamos que este arreglo va a contener los siguientes elementos: el número 1, coma, el número 5, coma, el número 7 y el número 9. Entonces, esta es la sintaxis de los arreglos. Cuando decimos que un arreglo es una lista ordenada o indexada de elementos, es porque cada uno de estos elementos posee un índice que, aunque no lo veamos, me indica la posición del elemento dentro del arreglo. Y dicho índice comienza desde el valor 0. Es decir, es como si tuviéramos lo siguiente, agreguémoslo como comentario. Decimos que el elemento 1 tiene la posición 0, el elemento 5 tiene la posición 1, el elemento 7 la posición 2 y el elemento 4 la posición 3. Esto es lo que llamaríamos un índice secuencial. A medida que voy agregando más elementos, los va indexando de manera ordenada. Y dicho índice me va a servir para acceder a los diferentes elementos del arreglo. Entonces, la forma en que yo accedo a los elementos es la siguiente. De nuevo, con el nombre del arreglo, seguido de llaves cuadradas, y dentro de estas llaves voy a colocar el índice del elemento al cual quiero acceder. Entonces, por ejemplo, si deseo acceder al 5, el índice de este elemento es el número 1. Y ejecutemos el snippet y van a ver que el valor que me devuelve es el del elemento. Yo puedo, al igual que con los objetos, cambiar o sobreescribir el valor de un elemento de mi arreglo, y para esto uso el operador de asignación, y para este caso digamos que el elemento 1 de mi arreglo ahora va a tener
el valor de 88. Imprimamos de nuevo este elemento y veamos por consola que nos entrega el valor que acabamos de sobreescribir. También puedo agregar nuevos elementos al arreglo, haciendo por supuesto uso del índice, y esta vez digamos que continuando con la secuencia de indexación le debo pasar el valor del nuevo índice, para este caso sería 4, y el valor que voy a decir es 96. Y ahora imprimamos el valor del índice 4 y tenemos que es 96. Entonces de esta forma asigno nuevos elementos a mi arreglo. Los arreglos también cuentan con una serie de métodos y propiedades con las que puedo realizar diferentes tipos de operaciones u obtener información acerca del arreglo. Una de ellas es la propiedad length, que me dice la longitud o cuántos elementos contiene mi arreglo. Para llamarlo lo hacemos usando el nombre de mi arreglo, punto, y aquí la tenemos, length. Si ejecutamos el código, obtenemos el valor de 5, que es la cantidad de elementos que contiene mi arreglo. Recordemos que previamente tenía 4 elementos y aquí he agregado un quinto elemento, que es la cantidad que me imprime por consola la propiedad length. Los arreglos pueden tener diferentes tipos de datos, incluso los puedo combinar. Yo podría decir que el arreglo en el índice 5 o la posición 5 va a tener el valor de un string, sin que esto tampoco represente ningún error. Vamos a imprimirlo. Déjenme comentar esta línea de código para que no se ejecute. Entonces, si ejecutamos el snippet, tenemos el valor de el elemento 5. Otro objeto muy especial en JavaScript son las funciones. Y pues la definición técnica de una función es simplemente un bloque de código nombrado y parametrizado, el cual definimos una sola vez, pero podemos invocar muchas veces. Entonces podemos también verlo como un bloque de código reutilizable y que cumple una función específica. Vamos a verla con un ejemplo muy sencillo. Vamos a crear una función que nos imprima por consola un valor. Entonces la estructura de una función es la siguiente. Para crearla usamos la palabra reservada function seguido del identificador o el nombre. Para este caso démosle el nombre de print value. Abren y cierran paréntesis, abren y cierran llaves. Dentro de las llaves es lo que conocemos como el bloque de nuestra función. Y entre paréntesis tenemos lo que son los parámetros, que simplemente son valores de entrada. Para este caso digamos que queremos recibir solo un parámetro y démosle un identificador value. En el cuerpo imprimamos el valor de nuestro parámetro. Para imprimir valores por consola, el host environment o el browser nos ofrece un método llamado console.log, abren y cierran paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a colocar el valor que queremos imprimir, que para este caso pues va a ser el parámetro que estamos recibiendo. Entonces ya tenemos la estructura de nuestra función. Para invocarla o ejecutarla lo hacemos con el identificador seguido de los paréntesis, y como está parametrizada enviamos el valor que para este caso va a ser un string, digamos que sea la function, y de esta manera la invocamos. Entonces ahora sí tenemos la definición completa, un bloque de código nombrado y parametrizado que definimos una sola vez y podemos invocar una o múltiples veces. Entonces ejecutemos nuestro snippet y vemos que por consola se nos imprime el dato de hola function. Nosotros también podemos definir funciones como propiedades de un objeto o incluso de un arreglo. Pero cuando están definidas de esta forma ya no las conocemos como funciones sino como métodos. Por ejemplo, yo podría crear un método en mi arreglo que me retorne el valor del primer elemento. Entonces lo hago de la siguiente manera. Voy a llamar a mi arreglo, punto, el nombre de la propiedad que quiero crear. Voy a llamarla getFirstElement. Y esta propiedad va a ser igual a ¿qué? A una función. Entonces, function, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, enter. Y aquí no necesito definirle un nombre, puesto que automáticamente lo va a heredar, digámoslo así, de esta propiedad. Entonces, como quiero que me devuelva el primer elemento de este arreglo, entonces voy a decir que del arreglo en la posición, recuerden, el valor del índice en la primera posición, 0. Y como queremos que me retorne este valor, anteponemos la palabra return espacio y de esta forma me está devolviendo el primer elemento. Entonces, esta propiedad del arreglo, al asignarle una función, ya pasa de ser una propiedad y se convierte en un método. Entonces, para invocar el método, lo hago por medio del nombre del método, abro y cierro paréntesis y ejecuto el snippet y aquí vemos que me retorna el valor del primer elemento. Quería
concluir este video con un par de conceptos muy importantes también, que es bueno que ustedes lo sepan para que hagan uso correcto de la terminología. Y son las expressions o expresiones y statement o sentencias. Entonces, la definición técnica de lo que es una expression o una expresión es simplemente un fragmento de código que me retorna un valor. Lo podemos ver de hecho aquí en consola. Déjenme limpiar la consola y trabajemos directamente en la consola, que por cierto lo podemos hacer para ver de forma más rápida el resultado. Entonces, una expresión puede ser tan simple como un número. Si ustedes dan enter, observan que la consola retorna el valor de este mismo número. O también puede ser una operación matemática como una suma, que aunque no he presionado la tecla enter, la consola ya me está anticipando el valor que me va a devolver, que si doy enter pues va a ser el valor que me estaba indicando. Puede ser también un string o un valor booleano. Entonces, cualquier fragmento de código que me retorne un valor o que como producto de su operación retorne un valor va a ser lo que conocemos como expresiones. Y por otro lado tenemos lo que son statements o sentencias, que a diferencia de las expresiones es una instrucción más completa que realiza una acción pero no devuelve un valor. Entonces, un ejemplo de una sentencia puede ser la asignación de una variable. Presionan enter y como pueden ver no me retorna ningún valor, porque esta declaración por sí misma no produce un valor. A pesar de que estoy asignándole un valor a la variable y, esta instrucción completa como tal no está generando ningún valor. Solo cuando yo llamo a la variable y es cuando yo tengo el retorno del valor. Este tipo de sentencias son conocidas como sentencias de declaración, en las que yo estoy definiendo una variable o incluso una función. Si doy enter, observen que tampoco me retorna un valor. Solo cuando la invoco es donde tengo el valor. También tenemos las sentencias de expresión, que básicamente es una combinación entre una declaración y una expresión. Entonces, aquí pueden ver mi sentencia completa y aquí tenemos una expresión. Es decir, que el valor de la definición de mi variable y es una expresión. Si doy enter y llamo mi variable, tenemos el valor de la expresión. También tenemos lo que son sentencias de control de flujo, que sería el siguiente ejemplo. Tenemos la declaración de una variable edad y acá tenemos lo que se conoce como sentencia de control de flujo, porque como su nombre lo indica, controla la ejecución del código que está dentro de su bloque. Solo si esta condición se cumple, se ejecuta este código. Entonces, si presiono Enter, este bloque de código jamás se va a ejecutar. Pero si yo ahora digo que la variable edad va a tener el valor de 24 y ejecuto de nuevo esta sentencia de control de flujo, entonces sí va a ejecutar el contenido de su bloque. Tenemos muchas más, pero vamos a verlo más adelante. Por ahora dejemos el video por acá para no hacerlo más largo y no se preocupen, igual este es simplemente un pequeño overview de los temas más importantes de JavaScript y en futuros videos vamos a estar abordando estos temas y otros a profundidad. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.